Iniciar la grabación, por favor. Muy buenos días. Sean todas y todos bienvenidos a esta nueva sesión del Seminario Permanente de Migración, Género y Derechos Humanos, Tendencias Globales, Impactos Locales. Como saben, este es un espacio donde reflexionamos sobre el fenómeno migratorio desde un punto de vista multidisciplinario y para ello invitamos a ponentes destacados en esta materia. Este seminario permanente se inserta dentro del proyecto CONACYT, Investigadoras e Investigadores por México, destinado a estudiar la protección jurídica de niñas y mujeres migrantes en la frontera sur. Y el día de hoy tenemos el honor de contar con un ponente de excepción, el doctor Nicolás Pérez Sola, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Jaén, en España, quien nos ayudará a comprender todos los cambios que ha habido sobre migración y asilo en la Unión Europea. Me siento especialmente contenta de poder moderar este seminario, pues conozco personalmente al doctor Nicolás Pérez Sola. Hemos trabajado juntos y admiro mucho su profesionalidad y su calidad humana. Nicolás, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros compartiendo tus conocimientos en nuestro seminario. Y voy a proceder a leer su síntesis. De entrada digo que tiene un currículum extenso, ¿no? Extensísimo. Así que me voy a permitir hacer una síntesis muy breve. El doctor Nicolás Pérez Sola es catedrático en la Universidad de Jaén, ha desempeñado el cargo de secretario general de la Universidad de Jaén, así como el secretario de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de dicha universidad. Ha obtenido el Premio Internacional de Investigación Jurídica Lorenzo Martín Retortillo Baquer sobre Derechos Fundamentales en su segunda edición en el año 2015, otorgado por la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo. Ha impartido docencia en múltiples lugares de España, Europa, Latinoamérica. Y bueno, entre sus publicaciones, que literalmente ocupan 5 páginas de su currículum, voy a destacar la defensa convencional de los derechos en España. ¿Es posible el diálogo entre tribunales?, publicado por el Instituto Nacional de Administración Pública de Madrid. Ha publicado también la regulación del derecho de asilo y refugio en España por la Universidad de Jaén Adara en el año 1997, la regulación constitucional del referéndum, también por la Universidad de Jaén, y recientemente ha coordinado el libro titulado Tan lejos y tan cerca, Migraciones y Derechos Humanos en Europa y Latinoamérica, discusiones sobre derecho y política, publicado por la editorial, Tirant lo Blancs. Nicolás, muchísimas gracias por tu presencia. Antes de cederte el uso de la palabra, voy a recordarles lo que ya todos saben, que tras la intervención de nuestro ponente, abriremos un espacio para preguntas y respuestas directas de todas las personas que nos acompañan. Y lo dicho, Nicolás, es un auténtico honor tenerte hoy aquí, un motivo de mucha alegría para todas las que coordinamos este proyecto. Y adelante, tuyo es el uso de la palabra, por favor. Bien, buenos días a todos los asistentes. En primer lugar, agradecer la invitación a la profesora Elisa García López por su amable invitación para participar en este seminario. En segundo lugar, pues agradecer sus palabras elogiosas, que, bueno, yo creo que son más bien fruto de una amistad que no necesariamente de un excesivo rigor científico. Pero en cualquier caso, sí es cierto que hemos trabajado los 2, 3 últimos años, primero creando como padres y madres fundadores de una red internacional de estudios sobre temas de inmigración y posteriormente pues celebrando una serie de seminarios a lo largo del tiempo con participación de profesores de ambas orillas del Atlántico sobre temas comunes en materia de inmigración, extranjería y asilo. Y finalmente, pues participando de modo muy activo en ese proyecto que vio la luz en forma de un libro colectivo en el que la migración tan lejos y tan cerca, con este título sugerente, queríamos hacer ver que las realidades de la inmigración en Latinoamérica y en Europa, sobre todo en el sur de Europa, no difieren tanto en cuanto a la problemática y sobre todo no difieren tanto respecto de los análisis o las controversias jurídicas que despiertan. Por tanto, una vez situados un poco
en cuál es el ámbito de colaboración o de cooperación en la investigación que tenemos un grupo de profesores, de alguna manera liderados inicialmente por la profesora Elisa García López y por mí mismo, paso a plantear algunas cuestiones muy breves sobre las que yo preferiría ser sucinto en mi exposición y que hubiera lugar a que formularan cuantas preguntas, cuestiones consideren oportunas para que el debate, en su caso, pueda ser bastante más interesante, más elocuente de lo que es la mera exposición desde mi punto de vista. Eh, para situar el contexto actual de la inmigración en la Unión Europea o en el continente europeo, habría que decir que al inicio del siglo XXI se han producido al menos dos, tres o incluso cuatro acontecimientos de una dimensión considerable que han elevado la migración, los desplazamientos y, por tanto, incrementado considerablemente la migración hacia Europa. Algunos de ellos tienen que ver con conflictos bélicos, desde el final de la guerra en Afganistán, los 15 años de guerra continua que no han finalizado en Siria, más de 2 años que se produjo la invasión por Rusia a Ucrania, grandes eh, procesos, eh, guerras civiles, golpes de Estado, inseguridad política y jurídica en el norte y en el centro de África y, por último, también episodios de sequía, de avance del desierto, que provocan fenómenos de hambruna y que obligan a poblaciones a desplazarse hacia un norte que se imagina de prosperidad y en el que, sobre el que se aspira a mejorar la vida o al menos a salvar la vida respecto de estos conflictos bélicos a los que me estoy refiriendo o a supuestos de verdadera migración ambiental huyendo de la sequía, de epidemias, etcétera, etcétera. Por tanto, el escenario actual de la migración hacia Europa tiene suficientes orígenes, suficientes puntos de partida como para plantear un fenómeno humano de una dimensión muy preocupante. Desde el punto de vista de la gestión desde Europa de la migración en general, es cierto que se han planteado en sucesivas ocasiones los denominados pactos europeos de migración y asilo, en los que se ha intentado conjugar de alguna manera respuestas homogéneas, respuestas consensuadas entre los distintos estados de Europa, especialmente los estados que forman parte de la organización supraestatal que denominamos Unión Europea. Este intento de actuar de forma, digamos así, homogénea, sin embargo, ha resultado lamentablemente casi un fracaso. Y todo ello debido a que una organización supraestatal como es la Unión Europea, integrada en la actualidad por 26 estados, tiene respuestas diferentes a la inmigración en función de varias condiciones. La primera de ellas es la de la ubicación territorial. La ubicación territorial en el sur, es decir, España, Italia, Grecia, son los países frontera con el Mediterráneo, frontera con el norte de África y son los países que reciben el mayor volumen de inmigración. Por tanto, los sistemas de acogida
pueden sufrir en momentos determinados un colapso porque no pueden acoger el volumen tan considerable de migrantes que, proviniendo de África, al menos como zona de tránsito, aunque muchos de ellos procedan de Siria o de Afganistán, proviniendo de África, llegan a las costas del Mediterráneo del sur de Europa. Hay estados del centro y del norte de Europa que tradicionalmente han tenido una especial sensibilidad para el reconocimiento de los perseguidos políticos, para el reconocimiento del derecho de asilo y refugio. Países singularmente como Suecia o como Alemania, que, como digo, durante años han mantenido una actitud muy generosa de acogida de solicitantes de asilo y refugio. Sin embargo, a partir de 2015, especialmente con la llegada de más de 1 millón de personas procedentes de huyendo de la guerra de Siria. También el sistema colapsó en estos países y además se produjo una creciente reacción por parte de la población nacional de rechazo hacia los solicitantes de asilo y refugio. Y luego hay un tercer escenario que comprende los países de la Unión Europea situados al este, quizás más cercanos a Rusia, que son países que tienen una menor tradición democrática, que se incorporaron a partir de 1989, tras la caída del muro de Berlín, se incorporaron a la Europa democrática y en la que lamentablemente pues, ha emergido una respuesta sumamente nacionalista y de rechazo, cuando no claramente de xenofobia frente al inmigrante, frente al extranjero. Entonces hay respuestas geográficas, respuestas identitarias, respuestas de carga del sistema que han hecho evidente la imposibilidad de que por parte de los 26 estados de la Unión Europea se pueda llevar a cabo con una cierta homogeneidad, sin contradicciones, se pueda llevar a cabo estos objetivos trazados en los sucesivos pactos europeos de migración y de asilo. Es evidente que en esta gobernanza de la migración se ha pensado en la necesidad de colaborar con países de procedencia y de tránsito de la migración. Y se han elaborado políticas como la de la buena vecindad con los países del norte de África, se han elaborado acciones exteriores de coordinación, pero a través de la denominada cooperación para el desarrollo, pero finalmente, y esto se ha podido constatar, no es solo una afirmación gratuita, finalmente se ha podido constatar que bien la Unión Europea como organización supraestatal, bien algunos estados integrantes de la Unión Europea han llegado a acuerdos con terceros estados que no forman parte de Europa, pero que tienen frontera con el Mediterráneo y que tienen frontera, por tanto, a través del mar con Europa, para trasladarles la responsabilidad del control de las fronteras. Nosotros denominamos a esta actuación de la Unión Europea externalización. Externalizamos el control de nuestras fronteras a través de acuerdos. ¿Con quién? Con países que no forman parte de la Unión Europea, que son frontera con Europa o a través del Mediterráneo con Europa, Turquía, Egipto, Túnez, Libia, Marruecos, estados que en algún caso ni siquiera formalmente son estados democráticos, estados en los que ni tan siquiera se ha firmado algunos de los convenios internacionales, como el del Estatuto de Ginebra de los Refugiados, y, e incluso estados fallidos, como puede ser el caso de Libia, ¿no? En el que bueno, pues hay una guerra civil desde hace ya muchos años. Sin embargo, la Unión Europea acuerda ayudas económicas para la seguridad, para que estos estados controlen, eviten el paso desde su país, desde su territorio, a través del Mediterráneo a Europa. Y evidentemente esto genera un problema de conciencia ética
de conciencia moral de la propia Unión Europea y de sus Estados miembros. Somos estados democráticos, estados que hemos suscrito todos los convenios internacionales de derechos humanos, que tenemos una legislación garantista de derechos del proceso debido, que hemos aceptado la prohibición de la expulsión colectiva de inmigrantes, etcétera, etcétera, pero que en la práctica estamos incumpliendo de forma clara, notoria, permanente, todos esos principios a los cuales nos habíamos comprometido. Y en la situación actual, en el momento actual, incluso se dibuja ya en el horizonte un proceso que nosotros denominamos exclusivamente de seguridad, de securitización de las fronteras, donde continuamente se construyen muros, continuamente se construyen vallas, continuamente se llenan de obstáculos esa frontera para impedir el acceso de los migrantes. Cuando las fronteras son físicas, es cierto que pese a los muros, pues se intenta saltar las vallas, se intenta saltar los muros y hay pérdida de vidas humanas. Pero cuando la frontera que se pretende salvar es el mar Mediterráneo, por desgracia, el mar Mediterráneo se convierte en un cementerio a lo largo de los años en el que en embarcaciones muy precarias, muchas veces con engaño de personas que comercian con la desesperación de muchos de estos migrantes, pues mueren, perecen en las aguas del Mediterráneo sin haber alcanzado ni siquiera las ansiadas costas de Europa. Pero es que en algunos casos, incluso fruto de estos acuerdos, de esta externalización, acuerdos con Turquía, con Túnez, con Libia, dan lugar a que esas frágiles embarcaciones sean obligadas, en mitad del mar Mediterráneo, a volver hacia el territorio africano, donde no tienen garantizados derechos, donde no tienen unas mínimas garantías para su vida y para su libertad. Y todo esto pues está acordado por la Unión Europea con estos terceros estados. El salto cualitativo que, como decía, se avista en el horizonte es la posibilidad directamente de convertir el territorio de terceros estados en territorio en el cual permanezcan los solicitantes de protección internacional, los solicitantes de asilo o de refugio, en tanto no se tramitan administrativamente sus peticiones. Hay una iniciativa que ha tenido diversos retrasos en su aplicación, que se adoptó por Gran Bretaña, un acuerdo con Ruanda, Estado africano de Ruanda, por el cual Ruanda va a admitir que migrantes en situación irregular en Gran Bretaña sean trasladados desde Gran Bretaña a Ruanda, Ruanda los acoja en unos centros que hemos de dudar de con qué garantías y con qué libertades pueden estar en esos centros a la espera de que se tramiten y si en su caso se aprueben sus solicitudes de asilo en Gran Bretaña. Y la segunda cuestión que se avecina de alguna manera es respecto de otro estado de Europa, de otro estado de la Unión Europea, que es Dinamarca, que ha comenzado ya a plantearse si en territorios o en parte del territorio de Siria ya no existe esa guerra y por tanto quienes fueron admitidos en el territorio de Dinamarca procedentes de Siria con motivo de la guerra en Siria puedan ser ya devueltos, lo cual constituiría evidentemente unos retornos obligados a un país
en el que, insisto, aún no hay paz, no se han resuelto los conflictos bélicos y donde probablemente pues, han perdido sus propiedades, han perdido su familia, han perdido sus viviendas, etcétera, etcétera. Y en esta dinámica que tiene un respaldo creciente en la población, en las sociedades de los países de la Unión Europea, de rechazo a la inmigración, quizá el último hito es el del actual gobierno de Italia, que ha acordado con un país vecino, Albania, eh, enviar a todos aquellos migrantes que lleguen a través del mar a las costas italianas, enviarlos directamente a Albania, evidentemente previa financiación por parte de Italia para que Albania gestione de alguna forma la situación de todos estos migrantes. Hablar de detención o hablar de campo de prisioneros no serían expresiones correctas, pero evidentemente la situación que le puede esperar a quien sea retornado a Ruanda o retornado en su caso temporalmente a Albania no es una situación de libertad, no es una situación de garantía plena de sus derechos. Por tanto, son o avances para un futuro enormemente preocupante. También he de decir, para incorporarlo al contexto general, que el próximo domingo día 9, celebramos, o desde el día 6 hasta el día 9, celebramos en toda Europa unas elecciones al Parlamento Europeo en el que el tema de la migración y el rechazo de la migración está siendo un discurso creciente por muchos líderes políticos, también lamentablemente en España, y donde se utiliza como, por así decirlo, arma política la migración y el rechazo a la migración para poder obtener un respaldo electoral. Frente a esta creciente xenofobia, a este creciente nacionalismo, ultranacionalismo en Europa, hay al menos dos argumentos contundentes que se pueden enfrentar, que se pueden poner delante. El primero de ellos, ya lo he señalado, es el de el Estado de Derecho, los tratados internacionales sobre derechos humanos, todos los compromisos adquiridos por los Estados democráticos de Europa respecto de la dignidad de las personas, respecto del derecho a la vida, respecto de la prohibición de las persecuciones, etcétera, etcétera. Y el segundo argumento es un argumento utilitarista, es un argumento de carácter económico. El crecimiento vegetativo de la población europea es negativo, absolutamente negativo, y es necesario cada vez más en todos los países de la Unión Europea nuevas aportaciones al mercado de trabajo. Con lo cual es un sinsentido que careciendo de una renovación poblacional para el mercado de trabajo, se impida sistemáticamente por todos los medios el acceso de personas de terceros países que pueden estar cualificados, que tienen una voluntad y un deseo de labrarse su futuro, su porvenir en el territorio de Europa. Por tanto, este contrasentido es en el que en el momento actual nos encontramos. ¿Cuál pueda ser en el futuro el desarrollo de este pacto europeo? Va a estar muy condicionado por los resultados de estas elecciones, por las mayorías que se configuren en el Parlamento Europeo y a partir de ahí por el gobierno, la presidencia de la Comisión y del Consejo de Ministros de la Unión Europea, en función de las fuerzas políticas que tengan ese mayor respaldo, pues orientarán en mayor o en menor medida la política más seguritaria, más de extremar la vigilancia en la frontera o una política quizá más orientada al respeto de las personas, de la dignidad de las personas y de sus derechos humanos, sea cual sea su origen o procedencia. En todo caso, sí querría referirme a tres cuestiones muy puntuales, algunas de las cuales sin duda están también presentes
en la migración de Latinoamérica. La primera de ellas haría referencia a la insuficiencia desde el punto de vista jurídico de las categorías que hasta ahora hemos utilizado. Hemos utilizado la categoría de perseguido político, la categoría de migrante por razones económicas y la realidad es bastante más compleja. Tendríamos que incorporar migrantes por razones medioambientales o climáticas, etcétera, etcétera. E incluso aceptar que la mayoría de los fenómenos migratorios tienen una naturaleza absolutamente mixta, en la cual no es posible hacer o precisar una tipología concreta. Por tanto, flexibilizar las categorías sobre las que hasta ahora hemos estado acostumbrados a hablar respecto del fenómeno migratorio. La segunda cuestión que se aprecia, me consta que ocurre así en Latinoamérica, pero que de forma creciente se experimenta en la migración hacia Europa, es la de los menores. La de los menores no acompañados. Históricamente, la migración a Europa fue, en un momento inicial, de procedencia de las antiguas colonias de Gran Bretaña, de Francia, de Bélgica, del norte de África, y era una migración masculina, una migración de varones. Varones que comenzaban a insertarse en el mercado laboral, que a través de la reagrupación familiar podían traer al cónyuge, podían luego traer a los hijos y formar un núcleo familiar. En un momento posterior, y sobre todo procedente de Latinoamérica, en diversos países de Europa, especialmente el caso español, la migración fue una migración femenina, fue una migración mayoritariamente de mujeres que se incorporaban de forma regular o irregular a actividades domésticas, a actividades de servicio, a actividades de cuidado de mayores, etcétera, etcétera. Pues bien, en los últimos años, el volumen, el número de menores no acompañados procedentes esencialmente de África, que están llegando al sur de Europa y más en concreto a España, desborda las estadísticas anteriores y genera un nivel de preocupación considerable. En primer lugar, por los problemas de falta de arraigo familiar que supone para el menor, el joven que migra sin una unidad familiar. En segundo lugar, porque las instituciones, en el caso español hablo con más propiedades, con más conocimientos, las instituciones custodian, se encargan de alguna manera de los menores en tanto alcanzan la mayoría de edad. Pero a continuación, una vez alcanzada la mayoría de edad, esos menores quedan totalmente desamparados. Muchos de ellos no tienen documentación, al carecer de documentación no pueden acceder a sistemas públicos de servicios, sanidad, educación, e incluso ven también prohibida el acceso a la actividad laboral, salvo que sea un empleo oculto, sumergido, en el que va a ser objeto de claramente de explotación laboral. Por tanto, los menores no acompañados suponen un colectivo dentro del conjunto de la migración, suponen un colectivo especialmente vulnerable sobre el que habría que implementar mucho más todas las actuaciones de protección, de garantía de los mismos y orientar las actuaciones de las administraciones hacia la posibilidad de insertarlos en la sociedad una vez que alcancen la mayoría de edad, una vez que alcancen los 18 años y no que queden totalmente abandonados, abandonados respecto de la sociedad, respecto de las instituciones, respecto de las autoridades. Este es un verdadero problema, un verdadero déficit al que asistimos en el momento actual. La segunda cuestión, o la segunda faceta que entiendo que compartimos a ambos lados
del Atlántico respecto de la migración, especialmente de la migración irregular, es la de las condiciones laborales en las que los migrantes en situación irregular llevan a cabo actividades laborales, en el caso de España, esencialmente en el ámbito de la agricultura. En el ámbito de la agricultura hay, nosotros denominamos economía sumergida, hay una explotación del migrante irregular que con jornadas laborales muy superiores a las establecidas legalmente, con retribuciones muy inferiores a las establecidas en los convenios colectivos firmados por empresarios y sindicatos, y con un rechazo de las poblaciones locales en las que se asientan y en las que además nutren como mano de obra a la actividad económica de esas poblaciones. De tal manera que podría simplificar esta idea con una frase. Eh, los migrantes son visibles a las 6 de la mañana para trasladarlos a un invernadero para que trabajen. Cuando finalizan la jornada laboral, tienen que ser invisibles. No pueden ser visibles en el espacio público, en las calles de una población, en los centros comerciales, etcétera, etcétera. Lo cual obliga al migrante a unas condiciones de precariedad enormes y a una explotación como persona y como trabajador que atenta o que atenta a su dignidad, incluso careciendo en muchas ocasiones de los mínimos servicios, careciendo de una vivienda digna, careciendo de luz eléctrica, careciendo de agua corriente potable, etcétera, etcétera. Y todo esto convive con una economía en zonas muy desarrolladas de agricultura extensiva, que exporta gran cantidad de esos productos a toda la Unión Europea. Esta es un poco la realidad de la precariedad laboral que existe en nuestro país, en España, respecto de los trabajadores migrantes, esencialmente en el ámbito del trabajo agrícola en el campo, en la agricultura. Aunque en otros sectores, como puede ser el de los cuidados de mayores, el de asistencia en el hogar, pues también indudablemente hay una explotación, hay una economía sumergida. Sin embargo, quiero reivindicar desde la posición de jurista, de estudioso del derecho, quiero reivindicar la importancia del derecho, la importancia de los procedimientos judiciales, la importancia de acudir a los tribunales en defensa de los derechos, sobre todo de los migrantes en situación irregular. Digo esto porque gracias a que numerosas circunstancias, hechos, supuestos de explotación, de discriminación, en que se han visto envueltos los migrantes, han sido denunciados ante los tribunales, ha dado lugar a que por parte de los tribunales se lleven a cabo procesos judiciales y se resuelva a través de sentencias respecto de determinadas conductas. Respecto de conductas de explotación y de tráfico de seres humanos. Conducta respecto de explotación laboral. E incluso, y esta es la esfera quizás más humana que puede resultarnos de más interés, la necesidad de que haya mecanismos administrativos para que quienes ya, aun cuando llegaron en situación irregular, se han insertado de alguna forma en la sociedad de acogida, puedan ver garantizados algunos de sus derechos. En el ordenamiento jurídico español se elaboró, y en gran parte es una construcción jurisprudencial, que por eso me estoy extendiendo en este aspecto, se elaboró el concepto de arraigo. El arraigo es una expresión de nuestro lenguaje que tiene una traducción jurídica en el contexto migratorio
que podíamos resumir del siguiente modo. Quien llegó aún de forma irregular a nuestro territorio, quien se asentó en una comunidad, empezó a tener una relación social, una actividad laboral y una actitud absolutamente de convivencia con sus vecinos, con sus ciudadanos, una vez que acredite esa situación de arraigo durante un tiempo determinado de forma permanente, incluso con un domicilio, pues puede eh, acudir a las administraciones y solicitar determinadas prestaciones. Prestación de una vivienda, prestación de atención sanitaria, escolarización para los menores, incluso reagrupación familiar de cónyuge o de hijos que se puedan encontrar en otro país o en otro territorio ajeno a España. Entonces tiene una proyección positiva, el arraigo tiene una proyección positiva porque faculta, facilita que estas personas que ya se han insertado pacíficamente en la sociedad de acogida puedan acceder a determinadas prestaciones. Pero el arraigo también puede ser interpretado en un sentido mucho más proactivo. Y para explicar esta otra vertiente es por lo que voy a citar una serie de sentencias del Tribunal Supremo, sentencias del Tribunal Constitucional, sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el siguiente sentido. Si frente a una decisión administrativa de expulsión de un migrante en situación irregular se puede acreditar que no ha habido una conducta penal grave y que hay alguna circunstancia de arraigo personal, familiar, laboral, socioeconómico, los tribunales han podido resolver que no procedía la expulsión de esa persona. ¿Por qué? Porque realmente ya podríamos, utilizando un lenguaje coloquial, podríamos decir que esta persona ya está integrada en esta sociedad. Luego, no tiene ningún sentido si no ha cometido una conducta penal grave, no tiene ningún sentido el proceder a su expulsión, aunque se encuentre ya en situación irregular. Si ya tiene un modus vivendi, si ya tiene una convivencia que ha comenzado a llevar a cabo en nuestro país. Por tanto, hay algún aspecto positivo en la respuesta por parte de los tribunales, sobre todo en la respuesta por parte de los tribunales españoles, pero también por los tribunales de la Unión Europea, respecto de esta realidad del arraigo. Siempre que se pueda acreditar este arraigo y no se haya incurrido en conductas penales de una cierta gravedad, se puede impugnar la orden de expulsión y a través de un procedimiento administrativo primero y luego de un procedimiento judicial puede quedar anulada esa orden de expulsión. Son, por tanto, pues unas pinceladas para dejar abierto lo que espero que pueda ser elemento de debate, de cuestiones que me puedan plantear, al objeto de no extenderme más en la exposición y sí, pues, que puedan expresar, que puedan formular cuestiones a las que intentaré dar respuesta. Gracias. Al contrario, gracias a ti, Nicolás. Ha sido una exposición bastante completa dentro de que es un tema muy, muy complejo, donde es muy difícil hacer una síntesis y sobre todo ha sido muy clara. Así que muchísimas gracias. Abrimos ahora un espacio para preguntas directas de cualquiera de ustedes que desee o si desean hacer alguna por el chat, yo se la transmitiría al ponente. Así que con total libertad y confianza, si desean formular una pregunta, adelante, por favor. Bueno, mientras las personas se animan, que al principio parece que cuesta, yo sí tengo alguna pregunta. Ah, bueno, tenemos a Larisa. Mejor entonces, Larisa, adelante, por favor. Sí. Eh, Buenos días, muchas gracias a su presentación, fue muy interesante conocer situación en otro lado. Y tengo una pregunta sobre expulsión de las personas extranjeras. ¿Cómo esta situación con expulsión en caso ah,
como en algunos países, por ejemplo, en Rusia, y yo sé que también en México, expulsión puede ser aplicada si la persona va a estar acusada en como su presencia es amenaza a orden, no sé, constitucional, seguridad nacional, pública, no sé. Y no importa en este caso ni siquiera en qué situación migratoria esta persona está. Entonces puede ser con su permanencia permanente hasta que puede ser, en caso de Rusia, ahorita están practicando que las personas naturalizadas se quitan su nacionalidad rusa porque dicen que no hicieron proceso bien y expulsan. No, este es un caso de mi país, pero regresando a pregunta de seguridad nacional, amenaza a orden constitucional, y cómo esta corresponde también con este concepto de arraigo, sí, como en este interesante de expulsiones. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, para no hacer muy extensa y prolongada mi intervención, he omitido algunos detalles que probablemente son necesarios. Para situar el contexto, a partir del 2005, en Europa hubo un gran número de atentados terroristas de origen islamista, radical, de yihadismo, etcétera, etcétera. Hasta ese momento, eh, el terrorismo en Europa no tenía una importancia o una relevancia, pero piense que, por ejemplo, los atentados que hubo en Madrid, que recientemente se celebró el triste aniversario, era un terrorismo islámico que ocasionó más de 100 muertos. Es decir, Europa ante el terrorismo islámico sí es cierto que incrementó los controles de seguridad y hay una cierta preocupación por el radicalismo islamista que se pueda hacer presente en la sociedad, aunque es cierto que la mayor parte de la inmigración inicial y de las migraciones sucesivas a Europa lo es de origen africano o asiático, mayoritariamente de confesión islámica, lo cual no significa generalizar en absoluto. Pero es verdad que todos estos atentados sirvieron un poco como reacción de la sociedad y de los gobiernos para incrementar los controles de seguridad. Pero una cuestión es la de incrementar los controles de seguridad respecto de determinadas personas migrantes en situación irregular que lleven a cabo conductas que puedan ser delictivas, a generalizar que cualquier migrante es potencialmente un terrorista o un delincuente. En el cruce de opiniones previas a estas elecciones al Parlamento Europeo que tenemos a partir del día 6, del 6 al 9 de junio, se utiliza mucho sin fundamento esa generalización de que el migrante viene a delinquir, va a generar inseguridad. Entonces, yo creo con los datos que nos aporta las propias administraciones, los propios cuerpos de seguridad del Estado, evidentemente, al menos en el caso de España, la delincuencia de origen extranjero es mínima. Hay una delincuencia nacional, evidentemente, y la presencia de la delincuencia de origen migratorio o extranjero es muy, muy, muy reducida. Por tanto, no cabe en absoluto esta generalización, aunque se utilice como uno de los argumentos por parte de formaciones políticas, medios de comunicación, etcétera, etcétera. Entonces, seguridad sí,
pero respecto de prevenir conductas terroristas, conductas abiertamente delincuenciales, pero no presunción de que cualquier migrante es precisamente un delincuente, ¿no? Por eso me he referido, sin entrar en el detalle, en toda una serie de sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del Tribunal Constitucional en España, del Tribunal Supremo en España, en las que todas ellas siguen el mismo criterio. Si no hay una conducta penal grave, imputable al migrante en situación irregular y puede acreditar un arraigo en el territorio nacional, no procede la expulsión del territorio nacional. Procederá alguna sanción administrativa probablemente. Incluso una pequeña pena de privación de libertad, conforme al Código Penal. Pero no procederá automáticamente la expulsión, porque la conducta penal no es importante, no es relevante y ha acreditado una inserción, una convivencia en la sociedad de acogida. Muchas gracias, Nicolás. Tenemos muchas preguntas. Por orden de cronológico estaba en primer lugar Ángeles. Por favor, adelante con tu pregunta. Si puedes poner la cámara bien y si no, pues con el audio. Muchas gracias, doctora. Una disculpa, no puedo abrir mi cámara desde hace rato, estoy batallando, pero bueno, muchas gracias. La verdad que es súper interesante y a mí me llama mucho la atención varias cosas, pero para no extenderme nada más quiero, tengo una pregunta en el sentido de que, pues, vemos que dentro del tema de la migración, pues son como constantes estas figuras relativas pues a la residencia, el domicilio, ¿no? La residencia, la frontera o la existencia de fronteras y el arraigo o desarraigo, ¿no? Más bien lo manejamos, creo, en el sentido del desarraigo como este elemento que afecta a las personas migrantes que dejan su lugar de origen para trasladarse a otro, etcétera. Pero a mí me llama mucho la atención esto que acaba precisamente de comentar el doctor en el sentido de ahora el arraigo como criterio para la, digamos, para la defensa de la no expulsión. Entonces, a mí me gustaría saber cuáles serían, porque mencionaba que existen como, mencionaba el doctor que existen como, entiendo, ya sentencias, y no sé si en esas sentencias existen como estos elementos sobre los cuales se puede identificar cuándo se considera este arraigo, porque veíamos que dentro de las figuras relacionadas con la movilidad humana, pues es complicado que se pueda como cumplir con esta parte pues de la residencia, por lo menos en la legislación como la tenemos aquí en nuestro país. Y sí, nuevamente acotar, a mí me llama muchísimo la atención específicamente el tema del arraigo, ¿no? Porque nosotros pareciera que estamos viendo como hacia el futuro, desde aquí, desde México, estamos viendo como hacia el futuro porque nosotros estamos todavía en un discurso contrario al que nos comentaba y que vemos también en noticias internacionales de este rechazo que existe ahora en el discurso político en Europa, ¿no? El rechazo a la migración, pues nosotros no estamos en ese, o sea, sí hay, desafortunadamente hay un rechazo social todavía por esta cuestión como de ver al migrante como el enemigo y por algunos estereotipos y prejuicios que ya existen sobre ellos, pero políticamente en el discurso no vemos esto aún, ¿no? Y me parece importante porque no sé si hay como que elementos que debemos de tomar en cuenta, de elementos previsorios para pues no generar, para no llegar a eso, ¿no? No, no significa porque son realidades distintas, ¿no? Europa, América, pero sí pareciera como que estamos viendo como un espejo un poco, no detallado de la situación migratoria, porque nosotros también aquí estamos viendo ahora francos cambios en la migración, cuando antes solo México era como de tránsito, ahora sí nos estamos como convirtiendo en un país de destino, o sea, los migrantes están buscando ya las posibilidades de quedarse en México y México ahora se enfrenta a este reto de garantizar todos estos derechos sociales y me parece que una figura muy importante es esta que se ha comentado, que el doctor ha comentado, del arraigo, ¿no? Y sí mi pregunta es en ese sentido, ¿cuáles serían como esos elementos con los cuales se puede
trabajar o se puede considerar o cuál es esa experiencia que tienen para no sé, acreditar, no sé cómo denominar ese arraigo, porque pues venimos del desarraigo de su país de origen, cómo, cómo abordar el arraigo en el país de acogida. Muchas gracias. De acuerdo, gracias. Bien, creo que quizá para ser más operativo, incluso le puedo facilitar quizá mañana a la profesora Elisa García López, incluso material, es decir, sentencias concretas de, del Tribunal Constitucional de recientes o del pasado año, como textos jurídicos que puedan ser objeto pues, de análisis y de estudio y que ustedes pues, puedan acceder a los textos de las mismas y puedan analizar todo aquello que en esta sentencia se trata porque tienen una casuística, tienen una problemática. Esto exigiría entrar inicialmente comentar la directiva de retornos de la Unión Europea, luego ver un poco la aplicación según la ley de extranjería y el reglamento español, pero yo lo que les propongo es facilitarle algún material de estas sentencias a la profesora Elisa García López para que ella luego pueda difundir esta sentencia y puedan ser objeto de una lectura pausada y de un análisis más reposado de lo que yo aquí podría resumir de forma rápida por la complejidad del asunto y la casuística de los mismos. Nicolás, yo me comprometo que en cuanto tú me las mandes, yo se los envío. Además, en el caso de Ángeles, forma parte de nuestra clínica jurídica, pero yo los podría a disposición de las personas, claro que sí. Tenemos un montón de preguntas. Yo creo que por cuestiones de tiempo voy a formular primero una que está en el chat y luego le doy el uso de la palabra a Alma, con lo cual serían dos seguidas. Después iría Ivonne y algunas del chat. Carlos Vieira formula una pregunta en el chat. ¿Considera que las actuaciones de los países receptores de menores no acompañados tienen como consecuencia que estos grupos acepten una explotación a sus derechos humanos por particulares y empresas por razón de irregular estancia migratoria? ¿Y cuál debería ser idealmente la postura de acogida de estos países con relación a los menores no acompañados? Esta es una pregunta en el chat. Le voy a dar paso también a Alma y las contestas de dos en dos. Alma, adelante, por favor. Muchas gracias. Alma, ¿quieres formular tu pregunta? Bueno, Sí, sí, se escucha. No se escucha, Alma. A ver, ahora. ¿qué tal, doctor? Mi pregunta va encaminada a la seguridad nacional. Toca un poquito el tema de la seguridad nacional de los países de Europa y yo quiero saber si hay una figura jurídica que sea tipo la alerta migratoria en México. Si ustedes manejan en sus países manejan la alerta migratoria, que es este aviso del mismo país o de otros países que la persona extranjera cuenta con antecedentes penales y por eso se le niega el ingreso al país. Quería saber cómo, si tienen esa figura, cómo se llama, sabe cómo se regula o si tuviera bibliografía también para compartir. ¿Te parece Muy responder bien, gracias. estas dos? Sí. Bien, brevemente, a la primera pregunta. No considero que sea quizá la solución idónea, pero describo cuál es el procedimiento cuando los menores son detectados en la frontera española. Esencialmente vienen en embarcaciones precarias, llegan por el Atlántico a las Islas Canarias o llegan o cruzan a nado porque la frontera no tiene obstáculos físicos, apenas cruzan a nado desde suelo de Marruecos a ciudades españolas en África, como son Ceuta y Melilla.
En primer lugar, las fuerzas de seguridad intentan identificar a estas personas. La asistencia sanitaria comprueba si tienen alguna carencia, si hay bebés, si hay mujeres embarazadas, si hay personas mayores con impedimentos, etcétera, etcétera. Y a los menores que no van acompañados, y aquí también ya empieza a sospecharse que en algunas ocasiones hay terceras personas mayores que se hacen pasar por familiares, cuando en realidad lo que están haciendo es traficando con menores. Pero, de alguna manera, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado lo que tratan es de determinar de ese contingente que llega en una embarcación precaria quiénes son menores y quiénes dentro de los menores no están acompañados. El hecho de ser un menor no acompañado implica automáticamente, en aplicación de la ley, que menores deben de tener un tratamiento diferenciado respecto de los mayores y son introducidos en centros específicos asistenciales dependientes de la administración que se denominan centros de menores. Centros de menores en los cuales se les intenta facilitar el conocimiento de la lengua, prestarle asistencia sanitaria, prestarle asistencia educativa y, en la medida de lo posible, en un régimen que no es de absoluta libertad, que no es un régimen propiamente abierto, pero que no es una prisión, se les intenta dar una formación que pueda compaginarse con algún tipo de ocio, por así decirlo, aun cuando pues, sean precarias las instalaciones o no haya suficiente espacio físico o centros suficientes para la acogida. Eh, para ser honesto y trasladar una imagen real de lo que está sucediendo ahora mismo en España, y dado el volumen enorme de llegada de menores a las Islas Canarias, he de resaltar que no ha habido una respuesta solidaria por otros territorios del Estado español, porque para ellos no es una realidad, no tienen esa realidad. Y en las Islas Canarias no hay servicios suficientes, no hay centros suficientes, no hay personal capacitado suficiente para atender. Entonces, estamos asistiendo en este momento en un intento por parte del gobierno del Estado de consensuar con todas las administraciones, con todas las comunidades autónomas, un reparto entre las distintas comunidades autónomas. Pero por el momento este sería el itinerario. Determinación de quién es menor de edad no acompañado, acogerlo en un centro asistencial, dotarlo de los servicios esenciales e intentar trasladarle contenidos educativos, de idioma, de habilidades sociales, etcétera, etcétera, para prepararlo para que cuando cumpla los 18 años y ya no pueda permanecer en el centro, en ese centro de menores, entonces ya pueda de alguna manera insertarse en la realidad del territorio nacional. Porque, evidentemente, lo que sí prohíben todos los tratados firmados por el Estado español es la expulsión de los menores. Esto, además, ha provocado algún incidente y ha habido sentencias por parte de los tribunales condenando a la propia Administración española por consentir alguna expulsión que se ha llevado a cabo de algún menor en la frontera. En cuanto a la segunda pregunta, la Unión Europea, en ese afán o en ese esfuerzo de seguridad, ha realizado un sistema informático, unas bases de datos que permiten el acceso a ese sistema de datos de todos los cuerpos de seguridad de todos los estados de la Unión Europea. De tal manera que cualquier entrada en territorio de la Unión Europea por cualquier estado de la Unión Europea automáticamente supone el vertido de esos datos en un registro central de seguridad al que tienen acceso todas las policías, todos los cuerpos de seguridad
de la Unión Europea. Y esto permite determinar en tiempo real si esa persona ha sido detectada con anterioridad en un intento de entrar en el territorio de la Unión Europea, aunque haya sido por otro país, si ha sido objeto o no de expulsión, si ha cometido algún hecho delictivo y fue expulsado, si simplemente se le denegó una autorización de protección internacional. Es decir, puede hacer más de 20 años ya que hay grandes avances en el tratamiento de datos y hay bases de datos unificadas accesibles a todas las policías de la Unión Europea para registrar absolutamente a todos aquellos inmigrantes irregulares que son detectados en la frontera de cualquier estado de la Unión Europea. Gracias, Nicolás. Tenemos bastantes preguntas, así que yo creo que hay que formularlas rapidito. Voy a dar paso a una pregunta del chat y después, no sé si estaba antes Alma o Dulce, desconozco quién estaba antes. Ah, Alma ya pasó. Dulce, te daría uso de la palabra entonces. Ana Karen pregunta en el chat, ¿cómo se puede equilibrar la seguridad fronteriza con los derechos humanos de los migrantes? Que este es el gran tema, ¿no? ¿Cómo equilibrar la seguridad fronteriza con los derechos humanos de los migrantes? Y ahora sí, Dulce, adelante, por favor. Hola, buenos días. No, mi pregunta es, ¿qué medidas se están tomando en los estados de la Unión Europea para justamente combatir la discriminación que se da por la xenofobia y el racismo? Muy bien, gracias. Pues en cuanto a la primera pregunta, el equilibrio, a mi juicio, y esta es la opinión de quien ha estudiado situaciones muy complejas en la frontera de Ceuta y de Melilla, ciudades españolas, con frontera, con muro, con valla, con verja, con Marruecos. En mi opinión, el equilibrio se alcanza del siguiente modo: siendo escrupulosamente respetuoso con el contenido de los tratados internacionales sobre derecho humanitario, con la legislación incluso de la propia Unión Europea en materia de inmigración, asilo y extranjería, y siendo escrupuloso con la propia legislación del Estado español. Es decir, se puede controlar la frontera, no existe un derecho a entrar en un país sin respetar, por así decirlo, la normativa de ese país, pero a cambio se ha de garantizar a quien pretende cruzar esa frontera de forma irregular, se le ha de garantizar una vía segura de acceso. Esto nos llevaría a la posibilidad de solicitar en las embajadas y solicitar en origen visados, autorizaciones de trabajo, de residencia, etcétera, etcétera. Pero dicho esto, respetando en frontera, por parte de la Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado, el procedimiento administrativo establecido y el control judicial. Es decir, que cada persona que llega a la frontera tenga derecho a presentar una solicitud, a iniciarse un procedimiento administrativo conforme al cual se pueda determinar desde el punto de vista administrativo si concurren circunstancias que hagan razonable por motivo de persecución política o simplemente por razones humanitarias, haga razonable la admisión, la autorización de entrada en el territorio nacional, o si lo que procede es una resolución administrativa por la cual se acuerde que no procede la entrada en el territorio nacional y que esa resolución administrativa siempre sea susceptible de control judicial. Esto es lo que prevén los tratados internacionales, lo que prevé la legislación de la Unión Europea, lo que prevé la propia legislación española. Por tanto, las expulsiones que nosotros denominamos en caliente, es decir, el devolver automáticamente en la frontera sin respetar ninguna posibilidad de presentar una solicitud en frontera para autorización de entrada en territorio nacional, para por alegar razones humanitarias
para alegar la condición de apátrida, para alegar la persecución política y, por tanto, solicitar protección internacional, esto conculca todos los derechos reconocidos tanto en el ámbito humanitario internacional como en la legislación nacional. En cuanto a la segunda pregunta, la configuración del delito de odio es una configuración inicialmente de la propia jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Luego los estados la han incorporado a sus legislaciones, a sus códigos penales. Y en el momento actual, la xenofobia está tipificada como un delito, como un claro delito, en el propio Código Penal español. E incluso sin llegar hasta el extremo de la xenofobia, prácticas de clara discriminación entre nacionales y migrantes en situación irregular, sobre todo en el ámbito laboral, son sancionables. Por ejemplo, denuncia a un empresario agrícola por tener condiciones económicas y jornadas laborales diferenciadas entre el trabajador nacional y el migrante en situación irregular, conlleva una sanción administrativa, una imposición de una multa al empresario por la discriminación. Es decir, que no solamente la xenofobia, que sí, que es la incitación al odio, que está tipificada como delito en el Código Penal, sino que además incluso la discriminación abierta, clara, notoria, que se pueda acreditar en una situación determinada entre un nacional y un migrante en situación irregular, también puede ser susceptible de una sanción administrativa. Gracias, Nicolás. Seguimos. Ya serían las dos últimas preguntas, aun a riesgo de incurrir en una nueva figura jurídica, explotación del ponente, pero serían las dos últimas. Ivonne, formula por favor la tuya y voy a leer rápido la del chat. A ver, perdón. ¿En qué institución se puede solicitar asilo refugio en Europa? ¿Qué tiempo aproximado se lleva el reconocimiento de la condición de refugiado? ¿Habrá alguna institución como la COMAR, que es la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado, que es la institución que aquí recibe las solicitudes de refugio? Esta sería una pregunta. Y Ivonne, adelante, por favor. Gracias, muchas gracias, Elisa. Y pues agradecer infinitamente de verdad esta participación. Ha sido excelente, se queda corto, ¿no? También con toda la información y el análisis crítico también de la realidad que se vive en la Unión Europea y un poco viéndolo efectivamente, como bien decía Ángeles, como un espejo, ¿no? Pero como un espejo en el que en México estamos resintiendo esto que se le ha denominado como externalización de la frontera. Estamos actuando como, o de facto, digo yo, como tercer país seguro, o sea, porque no hay un reconocimiento de jurídico. Estamos implementando medidas de securitización, pero además adicionadas con una militarización muy potente de las fronteras y del control migratorio. Eh, Estamos evidentemente no con discursos xenofóbicos por parte de actores políticos. Ahorita tuvimos el cierre de campañas electorales y efectivamente es algo que no hemos visto, pero tampoco una agenda migratoria que se vislumbre más allá de o verlo como un medio de negociación con Estados Unidos, ¿no? Porque incluso en varias mesas de análisis se tomaba como pues este medio o cambio de moneda con Estados Unidos para diversos temas, principalmente económicos, que a México le interesa, ¿no? Pero pues más allá de eso, tampoco se tiene una agenda por parte de las personas recientemente electas, seguramente se construirá, ¿no? Pero por lo menos no se vislumbró incluso en los debates de los candidatos. Y bueno, y es muy interesante, pues, saber, a mí me interesó mucho esta figura del arraigo en España y me preguntaba yo si esta figura daba a un reconocimiento de alguna condición de estancia en particular y quién la determina, por una parte. Y por otra parte, me interesaba mucho sobre el tema de migrantes medioambientales o desplazados climáticos
Hay quienes incluso lo llaman como refugiados ambientales, aunque al ACNUR se le encienden los focos rojos. Pero yo me preguntaba qué vías también de protección se vislumbran en la Unión Europea para la protección de personas que se ven obligadas a desplazarse por razones climáticas, porque al final digamos, es un problema global al que no se le ve tampoco irreversibilidad. O sea, es irreversible el cambio climático prácticamente y más con este nivel de desarrollo tan acelerado que llevan todos los países, ¿no? Y bueno, pues eso es un poco entre reflexiones y preguntas concretas, y muchísimas gracias por su participación. Bien, a la primera pregunta, datos muy concretos. En el caso de España, existe la Oficina de Asilo y Refugio que forma parte de la estructura del Ministerio del Interior. Actúa de forma centralizada esta oficina en Madrid, aunque es verdad que en todas las fronteras y en todas las dependencias policiales del territorio se pueden presentar también estas solicitudes, estas peticiones de asilo y refugio, pero se resuelve por una oficina específica en Madrid. Plantea en la actualidad un retraso enorme. Pueden transcurrir 2 años o más desde que se presenta la solicitud hasta que tiene lugar una primera entrevista con el funcionario correspondiente para conocer del expediente administrativo. Es cierto que en los 2 o 3 últimos años se ha incrementado muchísimo las solicitudes de asilo y refugio en España, pero la respuesta de la Administración no ha sido la de dotar de mayor personal para aligerar la tramitación, sino mantener la plantilla que ya había de funcionarios. Además, se da una paradoja. Dentro de la Unión Europea, hasta hace poco tiempo, España era uno de los países que recibía menos peticiones de asilo, pero a la vez era uno de los países que menos concesiones, menos autorizaciones, menos reconocimientos de asilo y refugio llevaba a cabo. Quien quiera consultar el dato, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, es la institución a la que se puede acceder para conocer la información precisa al respecto. La CEAR elabora un informe anual sobre el estado de la migración en Europa y en España, y en particular sobre asilo y refugio. Tiene estadísticas cuantitativas e incluso tiene trabajos particulares sobre hechos o acontecimientos puntuales. En el ámbito de la Unión Europea, las siglas en inglés ECRE es, por así decirlo, la Comisión sobre ayudas a los refugiados de la Unión Europea, donde se barajan las magnitudes, las cifras en el ámbito de la Unión Europea respecto del asilo y refugio. Y como dato anecdótico, aunque no me lo haya preguntado nadie, en la actualidad las nacionalidades que reciben un mayor reconocimiento de asilo y de refugio o de protección por razones humanitarias son personas procedentes de Venezuela, de Colombia, procedentes de Afganistán o de Siria, y en su caso de algunos de los países del Golfo de Guinea. Pero como digo, el número de peticiones y el número de concesiones es muy dispar. Son muchísimas más el número de solicitudes respecto del número de concesiones, que es muy, muy reducido. En cuanto a la segunda pregunta, el efecto directo más importante de reconocer el arraigo es impedir la expulsión. Si se acredita el arraigo, no se produce la expulsión, porque la respuesta más extrema, más radical, es la de expulsar a la persona que está en situación irregular. Luego, si acreditar el arraigo sirve para detener, para anular una decisión administrativa de expulsión, pues se ha conseguido el mayor objetivo, evitar la expulsión. Es cierto
que son procedimientos administrativos donde se ha de acreditar, pues desde puede valer desde un ticket de la compra de un supermercado de hace 3 años para justificar que hace 3 años ya se estaba en la ciudad, o un resguardo de haber hecho una operación bancaria de pagar un alquiler, o incluso pues la testifical, por así decirlo, de la policía local, que acredita que esta persona pues convive en un domicilio desde hace un par de años de forma pacífica con sus vecinos y no ha incurrido en ninguna conducta ilícita ni problemática para la convivencia ciudadana. Pero en cualquier caso, ese arraigo, que como veo ha llamado bastante atención, ya documentaré suficientemente a la profesora García López, ese arraigo consigue o permite evitar el mal mayor para un inmigrante en situación irregular, que es la expulsión del territorio nacional. Nicolás, muchísimas gracias. Ahora sí estamos llegando al final de este seminario. Te agradecemos muchísimo esta excelente ponencia con un montón de preguntas que de hecho, en fin, hay una más, pero no, ya ni la voy a decir, pero bueno, ahora sí, ya al final de este espacio vamos a hacer una entrega virtual de la constancia que yo te voy a entregar también a través del correo electrónico y voy a proceder a su lectura. La Universidad Autónoma de Chiapas, a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas, otorga la presente constancia a Nicolás Pérez Sola por su destacada participación como ponente de migración y asilo en la Unión Europea en el Seminario Permanente sobre Migración, Género y Derechos Humanos, Tendencias Globales, Impactos Locales, llevado a cabo en la modalidad virtual el 5 de junio de 2024, en el marco del proyecto 232, Investigadoras e Investigadores por México, denominado La protección jurídica de niñas y mujeres migrantes en la frontera sur, por la conciencia de la necesidad de servir, que es el lema de nuestra universidad, y firma nuestro director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH, el doctor Manuel Gustavo Ocampo Muñoa. Nicolás, reiterarte nuestro agradecimiento. Ha sido realmente un auténtico placer escucharte. Tenemos muchísimos mensajes en el chat de agradecimiento y de enhorabuena por tu participación, que ha sido de enorme claridad. Y bueno, también agradecer a todos los que nos han estado acompañando a lo largo de esta sesión. Les recuerdo que la próxima sesión del seminario permanente va a tener ya lugar en septiembre, después de las vacaciones de julio, y que contaremos con una ponencia a cargo de una persona experta del ACNUR, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Y bueno, hasta entonces les deseamos que disfruten de este periodo de receso y les recordamos que pueden acceder a sesiones pasadas del seminario permanente que están colgadas en la página web del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH. A todos los presentes, a Nicolás, muchísimas gracias a todos por su tiempo, su presencia y su atención. Muchas Cerramos gracias. aquí. Un Gracias, saludo. doctor. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego a todos. Buen día. Muchísimas gracias.